vamos con un tema que a mí particularmente me gusta mucho, me sorprende, no digo atemoriza, pero sí me da mucha inquietud, saber de esto, de las neurociencias, del cerebro, de la capacidad que tiene el cerebro del ser humano, porque en realidad somos un cerebro con patas, ¿no? Como lo dice varios libros relacionados a las neurociencias. El cerebro un poco nos marca los destinos de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, así que bueno, hay que mantenerlo sano. Y uno de los males que los está afectando bastante últimamente es el estrés en el que estamos sumergidos. Hablamos del estrés bueno, del estrés malo, estrés en definitiva, y esto nos decía nada más y nada menos que una eminencia mundial como es el doctor Néstor Braidot. Sobre el estrés se ha escrito y se ha dicho y se ha discutido mucho porque finalmente es uno de los condicionamientos más importantes de la toma de decisiones o de los errores en las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque yo siempre digo con términos un tanto metafóricos, el estrés jibariza el cerebro, es decir, lo achica desde el punto de vista funcional, por cierto, porque cuando una persona está estresada utiliza menor cantidad de variables en una toma de decisiones. Es decir, el estrés condiciona la accesión de la persona a alternativas diversas para contemplarlas en una decisión. Eso como primerísima afirmación. Lo que estás teniendo en la mano, evidentemente sí, está hecho a propósito para esto, aunque también tiene otro sentido. Por ejemplo, yo siempre les digo, utilicen algo que les permita descargar tensión, pero si una persona es diestra, normalmente por correlación cruzada utiliza más el hemisferio izquierdo. Entonces le digo, utiliza esto para descargar tensiones, pero desde la mano izquierda para que estimule el hemisferio derecho. Y si esa persona es zurda, es decir, predominancia hemisferio derecho, que lo haga con la mano derecha para estimular el hemisferio izquierdo. Es decir, para equilibrar el funcionamiento cerebral. Gracias. La idea es esta. ¿Existe un estrés bueno? Esta es la gran pregunta que se hace siempre uno. Hay algo así como un estrés bueno, que es el hecho de tener un determinado tiempo, que hay que cumplir con un plazo, que hay que estar, pero digamos que es una especie de, si se quiere, sutil presión a hacer las cosas. Pero cuando uno tiene esos condicionamientos tan fuertes, esa perdurabilidad del estrés, hasta puede ser destructivo de la salud. Y este es uno de los temas cruciales hoy día, porque cuanto ejecutivo directivo hay por el mundo, y en este país también, tiene o las circunstancias de la empresa, o las circunstancias del personal, o las circunstancias del entorno país, o las circunstancias del mundo finalmente, como generadoras de estrés. Y esto es algo que luego, aunque el estrés se ha originado en un tema externo, tuvo un problema en el trayecto hacia la oficina, aún así el estado de estrés en la toma de decisiones le va a afectar aunque el origen sea una situación de tránsito, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer, y aquí viene un poco la recomendación, lo que hay que hacer es tener técnicas que te permitan superar las instancias de estrés. Me refiero a que siempre va a haber una causa que te provoca algún estrés. Lo que importa es tener la capacidad de recuperar rápidamente y salir de la situación. Salvo los casos que yo he visto en algunos viajes a la India de algunos practicadores de meditación permanente en Nepal, por ejemplo, que no tienen estrés porque no hay nada que se lo genere. Como bien decías recién, todos tenemos una circunstancia de estrés. Entonces, lo que hay que hacer es tener técnicas de superación. ¿Cuáles son las técnicas de superación? Por ejemplo, para superar en una instancia inmediata, por una circunstancia puntual, por ejemplo, la respiración. Si uno se entrena a respirar, y valga decir algo, sí es cierto que nacemos después de la palmadita famosa, empezamos a respirar, pero eso es una respiración instintiva. Si uno aprende a respirar diafragmáticamente, luego a nivel medio, nivel superior, y aprende a hacer esto, empieza a tener capacidad de recupero, de estado equilibrado y de superación del estrés. Y algunos otros ejercicios, por ejemplo, en muchos casos les recomendamos determinado tipo de música, determinado tipo de estimulación que les provoque una situación de recupero. Sin embargo, debo decir algo. Nosotros en el gimnasio lo que hacemos es entrenar a las personas
para que, si bien se les estimula agresivamente en muchos casos por el tránsito, por la empresa, por el trabajo, por las dificultades, se les estimula que adquieran un estrés, que tengan la capacidad de no entrar en el estrés. Insisto, no es lo mismo recuperarse del estrés que no entrar en el estrés. ¿Y cuáles son esas personas y esos ejercicios? Son personas que hacen regularmente, diariamente, ejercicios de respiración y ejercicios de meditación. En lo posible, más de una vez por día. Ejemplo, respiración, meditación antes de salir de la casa, respiración, meditación en la noche. Y eso significa personas que adquieren la capacidad de evitar que las circunstancias que en otros contextos y momentos les provocan estrés, en este caso no les provoca. Yo no puedo dejar de preguntarle algo que es una realidad, que mucha gente por ahí o no sabe, o no quiere, o no puede, y bueno, tiene que apelar a otro tipo de cosas, o fármacos, o medicamentos, y dicen que a veces es mejor eso hasta que solucione ese periodo de estrés. Porque el estrés puede traer desde pánicos, desde dolores cervicales, bueno, muchísimas cuestiones físicas y mentales. Sí. Yo voy a decir algo, más allá de que es probable que a más de algún laboratorio no les guste lo que voy a decir. Pero lo digo porque sinceramente pienso esto. Yo no voy a negar el efecto de los medicamentos, de algunos por lo menos, no voy a negar el efecto positivo y de conveniencia de aplicación circunstancial, no lo voy a negar. No obstante, reitero lo dicho recién, existen formas menos farmacológicas, digamos, no farmacológicas, que a uno les permite superar esas instancias e incluso, reitero, hacer de uno mismo una persona con equilibrio suficiente para no recibir el impacto del estrés. Yo sé que el estrés provoca, evidentemente, consecuencias negativas en toma de decisiones, consecuencias negativas en estado emocional, en motivación, en creatividad. Destruye la creatividad, destruye la motivación. Pero ciertamente, si uno hace lo que hoy estamos diciendo, entrenamiento para generar estados equilibrados permanentes, es posible estar en una situación en que no es necesario el medicamento. Hay muchas cosas que han surgido en estos últimos tiempos que hacen a la evitación de la medicación, que siempre tiene efectos colaterales. Y esto es lo que yo pretendo evitar. De alguna manera, tal vez en algunas personas dirán, meditación, ¿qué estás hablando? ¿De temas de la India? ¿Estás hablando de...? No, hoy en el mundo moderno, y esto lo conocemos quienes estamos trabajando en este tema, en el mundo moderno, cada vez más directivos de empresas comprometidos con la empresa, que están todavía en la empresa, pero hacen meditación. Porque se han dado cuenta de los beneficios. Hay empresas que tienen sus espacios para tomar absolutamente. Que tampoco a lo mejor sea una hora, pueden ser 10 o 15 minutos, y bajar los decibeles. Hay gente que le cuesta meditar y abstraerse, ¿no? Efectivamente. Hay que entrenarse y con un adecuado entrenamiento incluso hasta se puede estar en un estado, ¿cómo te puedo decir?, de facilitación de entrar en un estado meditativo. Una vez que uno se entrena, facilita la entrada a ese nivel de meditación, es decir, relajación y meditación. ¿El entrenamiento es a partir de respiración y meditación? A ver. ¿O hay ejercicios que también llevan a facilitar esto? Hay un conjunto de ejercicios en realidad que a uno les facilita esto. Brain Gym, ¿no? Entrenamiento cerebral. Yo no quiero decir que tengan que hacer todos, pero evidentemente una persona que respira normalmente, habitualmente, es una persona que va a tener mayor capacidad. No total y suficiente, quizá, pero una persona que además de respirar medita, es una persona que tiene otro nivel de capacidades. Ahora, si ampliamos la pregunta y me dices, pero ¿qué más? ¿A dónde más? ¿Cuánto más? Y yo te diría un programa de ejercicios que te permite, por ejemplo, descargar tensiones y estimular ciertas áreas del cerebro. Yo siempre recomiendo, porque tiene que ver con esto, 45 minutos diarios de caminata. Caminata en la calle, a un cierto ritmo, ¿verdad? No parando en cada vidriera, pero caminata en un caminador, en un trotador, en una máquina, pero 45 minutos diarios. Esto, de alguna manera, te da cada vez más facilidad. Y si uno quiere seguir con esto,
El entrenamiento neurocognitivo, me refiero a desarrollar capacidades de atención, desarrollar capacidades de concentración, porque finalmente el estrés destruye la concentración. El estrés te capta en aquello que te estresa la atención, que no es lo bueno. Finalmente estás concentrado en aquello que te condiciona. Es verdad. Y anula la creatividad. Anula la creatividad. De paso, decir algo, yo estuve trabajando con la gente con la cual de alguna manera entrenamos, hemos hecho programas de formación de formadores en estas disciplinas, grupos de personas de distintos países, y finalmente no solamente facilita la creatividad, sino que facilita la motivación. Y les decía justamente esta mañana en una conferencia que hice online, donde hasta facilita la activación de la glándula pineal, que ya estamos hablando de detallitos importantes, ¿sí? Glándula pineal, que tiene que ver con un montón de elementos, centro de energía, es como la fábrica química del cerebro, activación de melatonina, porque por allí viene otro tema. Obviamente la persona que duerme y duerme bien está en mejores condiciones. Claro. Y dormir bien significa dormir en la noche. No se reemplaza con sueño diurno, por lo menos no en el efecto que pretendemos. Con lo cual hay mucho en este tema, y los programas de entrenamiento, podemos decir, bueno, con esto y esto, puedes de alguna manera adquirir cierta capacidad de superación al estrés. Ahora, si agregas estas otras ejercitaciones, empiezas a adquirir capacidad de no ser estresado, que eso es lo importante. Doctor, ¿este entrenamiento se puede hacer online? Bueno, gran parte se puede hacer online. Yo no voy a negar que hacerlo presencial es mucho más rápido, tal vez. El contacto directo es lo mismo que si en otro campo. Esta entrevista contigo presente, con los dos presentes, tiene un efecto, que no es lo mismo si estamos por un sistema de conexión online, Skype o WhatsApp o lo que fuere. Pero ciertamente que el resultado es razonablemente bueno también. Muchísimas gracias, doctor. Por favor, gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Genial, me encantó la nota como siempre. Un gran saludo al doctor Néstor Baidot, referente argentino en el mundo con respecto a las neurociencias.